1, 2, 3... ¡Shh! ¡Que estoy contando puntos! Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Ardilanak, el podcast. Ese podcast en el que hablamos de historia, antropología, sociología, mitología, biología y todos los GIAs que se nos ocurran que tienen que ver con el textil. Yo soy Miren de Ardilanak y me podéis encontrar en las redes sociales de Instagram y Twitter con ese mismo nombre y en mi página web de www.ardilanak.com. ¿Qué os ha parecido la intro nueva? Es que quería darle un cambio de aires. Sobre todo, más que nada, quería actualizarlo un poco con un audio un poco más limpio que el que tenía el de la temporada anterior, que os recuerdo que cuando empecé a grabar no tenía yo la mejor de las grabadoras. No vamos a hablar del fiasco del segundo capítulo, por favor. Así que bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada del podcast de Ardilanak. Como podéis ver, hay un par de cambios más. Uno es que la carátula ya no es de color violeta y ya os daréis cuenta cuando lleguéis que el ending, al igual que el opening, los he cambiado. Los animes cambian de canción cuando empiezan y cuando acaban, pues yo también. También he decidido cambiar un poquitín la música de fondo. Sigo tirando de jazz suave, pero ya no es la misma canción que utilizaba durante la primera temporada. En esta pequeña intro, desearos feliz año a todos. Creo que hasta el viernes que sale esto se puede seguir diciendo feliz año a la gente, así que ¡ah! ¡Feliz año todavía! He sido un poco desastrosa con felicitando el año a la gente este año. He estado especialmente encerrada en mí misma, así que daos todos por felicitaos. Curiosamente, aunque he empezado el año un poco encerrada en mí misma, también he hecho 2 directos en Instagram porque me dio el siroco. Uno de ellos mientras estaba ovillando y otro de ellos pegándole una pedalada a mi kiwi, a mi R2, porque sí, creo que de vez en cuando tengo que enseñar que sí, detrás de esta voz hay una persona. Me consta que más de una persona me dijisteis, ¡ay, pero hazlos de vídeo! No puedo, de verdad. O sea, en un directo, si os fijáis alguna vez en uno de mis directos, me muevo mucho, rara vez miro a la cámara, miro al techo, me atasco, no le puedo dar al pause, como si le puedo dar al pause cuando grabo los audios. Así que no, lo siento mucho, pero el podcast seguirá siendo de audio porque de hecho me parece que es uno de los rasgos de identidad más interesantes de este podcast. Así, cositas que os puedo contar, que me ha llamado mucho la atención el libro que van a sacar, que se titula Tramando Latinoamérica, de 20 diseñadores de punto y crochet que han gestionado entre Cayalanas y el cruce por Verove. Que sepáis que no me pagan nada, pero es que me ha llamado la atención que se hayan movilizado y que hayan hecho esto, de la misma manera que siempre que sale algo nuevo en castellano en España me parece estupendo, como cuando salió La Cables, los libros de Lucía, el de Slow Knit de Desmadejada, que sinceramente se merece todos los elogios del mundo esta mujer porque es un amor, y todos los que vayan a salir al respecto, porque creo que así como los ingleses sacan libros como churros, los demás también tenemos derecho a sacar libros en castellano. Lo dice la que habla en inglés, pero es lo que hay. Que deberíamos de fomentar más, y me incluyo, y probablemente debería de fomentar yo misma más la creación de contenido en castellano. De ahí que a veces me tome un poco demasiado en serio el podcast. El día que me ponga soberbia y sublime tenéis derecho de apareceros por aquí y pegarme una colleja. Porque sepáis que Amaya y Gurutze tienen ese privilegio, pero os lo hago extensivo a todos los que me escucháis. Dentro de otro
tema bastante diferente, pero bien relacionado con el podcast, como no podría ser. Os hablé de las excursiones de la excursión que hice con Euskadinitz al Museo Vasco de Bilbao, y la semana pasada saqué digamos que la edición abierta. Es que no me gusta llamarla abierta porque la anterior también estaba abierta, pero sí que es más menos improvisada. La de Euskadinitz fue el testeo del patrón, por decirlo de alguna manera, y esto ya es el patrón definitivo. Por ahora las plazas están cubiertas y es una excursión que pretendo sacar. Todavía no sé con qué frecuencia lo sacaré, pero probablemente el siguiente será en abril. Como siempre, avisaré con las fechas e intentaré que no pille en Semana Santa. Es una excursión de un día que empieza a las 11 con la visita al Museo Vasco de Bilbao, en la que os hago de guía. Vamos a aprovecharnos del hecho de que me licencié en antropología y que trabajé en un museo. No en ese, pero estuve trabajando en un museo. Así que vamos a aprovecharnos un poco de la experiencia previa para explicaros temas de historia textil y demás que tienen que ver con el País Vasco. O sea que si os interesa el tema y estáis por Bilbao, siempre me podéis pegar un toque. Pero bueno, después de 2 horitas de museo, de patearlo, y en 2 horas os digo de verdad que no da tiempo de verlo todo, porque es bastante denso el museo, se va a comer hamburguesas. Siempre buscamos una opción para vegetarianos, porque siempre hay algún vegetariano, entonces siempre buscamos sitios que nos den una opción de vegetarianos que no sea simplemente hacerlos comer una ensalada. Y luego la traca final, que es hacer punto en la cafetería del Museo de Bellas Artes, que es una cristalera enorme en la que es tan divertido tejer como mirar a la gente que pasa y frena en seco cuando ve un montón de gente tejiendo en el mismo punto. Os invito a asistir a las siguientes convocatorias si podéis, y probablemente más hacia verano saque una versión más elaborada de fin de semana completo, pues ya incluyendo excursiones a la fábrica de la Encartada, algún taller y alguna cosa por el estilo. Estoy afinando cabos. Necesito tener los cabos bastante atados antes de lanzar nada. Me pasó exactamente lo mismo con el podcast. Hasta que no tuve grabado el primer capítulo no me atreví a sugerir que había hecho esta locura. Así que con esto va a pasar exactamente lo mismo. Hasta que yo no esté segura de que tengo todo bien atado, no voy a lanzar nada más que estas excursiones de domingo, que las tengo ya muy bien controladas y sé cómo hacerlas funcionar. Si por lo que sea venís de fuera, estáis por Bilbao, os apetece mucho ver el museo y os apetece mucho que os haga de guía en el museo, os podéis poner en contacto conmigo y nos intentamos organizar, siempre teniendo en cuenta que, aunque esto me importa mucho, priorizo siempre a mi familia. La razón por la que existe Ardilanak es precisamente para quitar estrés de mi vida, porque a mí el estrés me sienta francamente mal, y no quiero que algo que considero que es una pasión se convierta en una obligación. Así que siempre podéis consultarme si necesitáis un guía para el Museo Vasco, sobre todo porque tiene una sección textil que, aunque está muy bien explicada, pues si os gusta mucho cómo explico las cosas, pues tenerme a mí explicando cosas por ahí pues puede ser muy divertido, porque me veis haciendo aspavientos y hacer molinillos en vivo y en directo. Así que he soltado todo esto, paso a explicaros, como siempre, de qué va a tratar el podcast esta semana.
Como sabéis, ya os conté en el directo que hice en Instagram, os voy a hablar de los kimonos. Es casi media hora de charleta sobre los kimonos, no pudiendo entrar en profundidad prácticamente con nada, porque es un mundo extremadamente amplio, pero intentando que quede lo más claro posible por qué no deberíamos utilizar la palabra kimono para cualquier cosa que parezca una bata de andar por casa. Os voy a hablar de la práctica del mulesing. Me he apasionado bastante grabando esa parte, así que espero no herir sensibilidades con mi entusiasmo y demás, ya lo siento. En la sección de fibras os hablaré del Bluefin Leicester, que es la alternativa británica al merino que a mí me gusta muchísimo como fibra de base. Entre los colores os voy a hablar del ultramarino o el ultramar. ¿Por qué? Creo que alguna vez os he contado que uno de los podcasts que escucho, dos de los podcasts que escucho, tienen que ver con Warhammer 40.000. Mi marido juega a Warhammer y hace un año, no, va a hacer 2 años, en un viaje que volvíamos habíamos bajado a Málaga con el niño y volvíamos para arriba. Tenemos tendencia a poner podcast en el coche y como ya estábamos al día con la vida moderna, me puso un capítulo de La voz de Horus, que es una especie de Warhammer explicado para gente que no tiene ni idea de lo que es Warhammer. Yo he jugado a rol durante años, tengo un mono tremendo de tirar dados, pero desde que he sido madre pues no he tenido tiempo. Estoy esperando que Martín crezca para enseñarle a jugar a él. ¿Para qué mentir? Me chifla ser tiradados, me gusta muchísimo dirigir partidas de rol. La fantasía y la ciencia ficción son probablemente mis géneros favoritos, tanto en el cine como en literatura. Saco Intuyo Witcher. ¿Qué le voy a hacer? Tiro siempre por ahí. Ya visteis mi cuello del Interceptor. He visto la película, me ahorro lo que opino sobre ella. Creo que ya lo dije en el podcast anterior también. El caso es que gracias a mi marido, ese podcast perdido por ahí y otro que se llama La Biblioteca de Tizca, me enganché al trasfondo de Warhammer 40.000, porque no me vais a ver moviendo ejércitos de Warhammer 40.000 ni para Dios. He pintado figuritas de Warhammer 40.000 por echarle una mano a mi marido. Me acuerdo de haber estado pintando tanques y drones de los lobos espaciales. Y creo recordar que lo que pinté fue un Carnifex, que lo pinté como si fuera una mariquita. Es como una especie de... Pintar un Carnifex como si fuera una mariquita, pensad que es lo peor que se puede hacer con esta figura, pero yo es que tenía la tarde muy tonta y lo tuve que hacer. El caso es que luego pues tengo amigos que también juegan a esto y conocidos y demás, y bueno, es algo que en mi entorno está. Yo en mi casa tengo una vitrina en la que tengo a Horus y compañía, entonces estoy muy familiarizada con el tema, pero no sabía nada del trasfondo. O sea, sí, conocía palabras, pero no sabía nada del trasfondo. Y entre una de las facciones, que es el Imperio de la Humanidad, están los ultramarines, que me gustan mucho. También porque el azul ultramar me gusta mucho, pero porque me gustan mucho. Me gusta la historia de su primarca y me gusta todo esto. Y dije, vamos a hablar del ultramarino como introducción al azul. Ese que no sirve para teñir, pues de ese vamos a hablar. Porque creo que al índigo prácticamente habría que prestarle un capítulo entero. Y ya metiéndonos en la parte de la mitología, os voy a hablar de Frigga, aunque no tengo una leyenda específica para contaros sobre ella. Sí que cuando os hablé en el último capítulo sobre el distaff, pues dije, vamos a hablar de Frigga, que relación con la hilatura tiene, aunque no tenga ninguna leyenda en torno a lo textil. Así que espero que este primer capítulo de la nueva temporada os parezca aceptable y nos veremos dentro de 15 días en el segundo. Que tengo un apasionamiento personal por los kimonos es público y notorio. Que me pone un poco del hígado el empleo incorrecto de la palabra kimono para utilizarlo a una pata de andar por casa, también.
que me puedo lanzar a una diatriba de varias horas hablando sobre el vestido tradicional japonés, también. Y que en el segundo capítulo de la primera temporada os comisteis con patatas el Yunihitoe, también. Hoy os quiero hablar del kimono como algo más como categoría general y explicaros un poquito los distintos tipos de kimonos que existen para que más o menos os quede más o menos claro a qué deberíamos de llamar kimono y por qué deberíamos de entender que haya gente japonesa o de ascendencia japonesa que les lleva a los diablos ver una chaqueta de mangas cuadradas que no tiene nada que ver con la construcción de un kimono ser llamada kimono. El kimono tiene una construcción muy concreta, tiene unas partes muy concretas, se trabaja de una forma muy concreta y no todo lo que sea medio cuadrado o con forma de T va a ser un kimono. Eso es lo que yo realmente quiero que os quede claro. El kimono es la vestimenta tradicional japonesa, es el traje nacional japonés. Es como, iba a decir como el vestido de pospoliña, pero no, porque el de hilandera no es el único vestido en Euskadi, pero vamos, o sea, es un traje tradicional que está muy establecido, está muy compartimentado qué es cada cosa y cómo tiene que ser cada cosa, y de hecho tiene un aspecto muy ritualizado porque muchas de las veces en las que un japonés, una japonesa o un japonés se ponen un kimono es porque van a participar en ceremonias muy simbólicas o religiosas. Una de las más habituales es que se lo ponen para casarse. El que se ponen para casarse además es especial, específico y alucinante porque van totalmente vestidas de blanco, porque a diferencia de nosotros el color de luto japonés no es el negro. Se puede decir que el kimono nace en la época Kofun, que es bastante antes de la época Heian de la que os estuve hablando en el anterior, que es más o menos entre el 300 y el 538 después de Cristo en Japón, que es sobre todo conocido por los enterramientos muy especiales con tumbas que tienen, vistas desde el aire, tienen forma de cerradura de llave. No, es que no sé cómo explicarlo de otra manera, o de campana cabezona, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero son un tipo de enterramientos de los emperadores que se llamaban así, Kofun, después del periodo Yayoi, y que son espectaculares, son estar rodeadas de un foso con agua y demás. Una de las cosas que me quedé con ganas de ver cuando estuvimos en Nara fue uno de estos Kofun. No pude, me quedé con las ganas. Solo estuvimos un día y no me dio tiempo de ver mucho más allá de la zona más turística y más conocida de Nara. El caso es que durante este periodo China y su moda eran muy influían mucho a los japoneses y sobre todo recibieron mucha influencia de la dinastía Tang. Hay una opinión que dice que el kimono es básicamente una derivación de la ropa china de la región de Wu. Durante el periodo de Heian es cuando se estiliza y se lleva a unos niveles nunca antes vistos de complicación a la hora de vestir. Ya me oísteis hablar del Yunihitoe, pero todavía se lleva con una especie de cola puesta por encima. A todo esto, si visteis la coronación del nuevo emperador japonés, la emperatriz Masako llevaba un Yunihitoe espectacular. O sea, buscad imágenes porque son... O sea, yo estuve todo el rato con la palangana, con la baba. El caso es que durante esta época y en la siguiente, que es la Muromachi, se solía llevar todavía con las hakamas, que son los pantalones estos que parecen una falda, pantalón muy grande, pero también son algo muy específico y se ponen de una manera muy específica. Y no es hasta el periodo, que es en esta época cuando se empieza a llevar el kosode, que es la parte interior del Yunihitoe,
como parte exterior del ropaje y atado con un obi. Ahora es este momento en el que nace el obi como tal. Estamos hablando ya del 1336 al 1573. Es en el periodo Edo, entre 1603 y 1867, cuando sigue habiendo un emperador, pero los que mandan son el shogunato de la familia Tokugawa, cuando ya empieza a tomar la forma de las mangas más alargadas, cada vez más largas. De hecho, sobre todo, las mujeres no casadas son las que llegan a llevar arrastrando las mangas por el suelo. Creo recordar que ese es el Furisode. El caso es que desde el periodo el obi se ensancha en este periodo también y se inventan las distintas formas de atar el obi en la espalda. Es en esta época en la que obtiene ya la forma definitiva el kimono, y desde entonces no ha cambiado la forma de hacer un kimono. Como se convirtió en una ropa bastante formal y por influencia occidental empezaron a introducirse las ropas occidentales y se empezaron a utilizar más las yukatas. Una yukata es un tipo de kimono de verano, de algodón, que no tiene forro, es mucho más fino, es extremadamente informal. Cuando yo estuve de viaje de novios en Japón, la casa en la que estuvimos alojados en Kioto, además de dormir en un futón en el suelo, cosa que para mí fue maravilloso, mi espalda le vino muy bien, la dueña de la casa nos dejó unas yucatas para andar por la casa, por si nos íbamos al baño, no tener que andar con toda la ropa para arriba y para abajo y demás. A mí no se me terminó de hacer cómodo, me daba la sensación de que era poca tela aquello. Mi marido estuvo encantado. De hecho, se trajo una yukata de vuelta. Pero cuando el emperador Meiji, por sus santos edictos, decidió que deshacer el shogunato y se estableció lo que se conoce como el periodo Meiji, las ropas occidentales empezaron a ser utilizadas mucho más y el kimono poco a poco fue dejando de usarse. De hecho, había cierta hostilidad hacia la gente que llevaba el kimono, como si fueran simpatizantes del antiguo régimen. Y aún así, como los kimonos se llegaban a considerar obras de arte por todo el trabajo que tenían detrás, simplemente las telas, no solo las telas, sino el propio kimono, pero como eran algo tan importante, tuvieron... no se extinguió el ropaje, o sea, se mantuvo. Gente tradicionalista los conservó, etcétera, etcétera, y no se terminó de perder nunca. O sea, hoy en día, de hecho, lo que es la cultura de kimono, desde Kioto, desde la ciudad de Kioto, que es el reducto de las geikos y todo el arte que tiene que ver con ellas y demás, y mucho del movimiento de los kimonos que cuestan hasta 2 millones de euros y cosas por el estilo se debe a ellas. Han pedido a la UNESCO que se declare bien cultural intangible. Yo por mí personalmente espero que lo hagan, o sea, seré feliz el día que lo hagan, porque me parece muy interesante que se considere algo así. En cuanto al tipo de las categorías de los kimonos, tenemos por un lado los de varón, por otro lado los de mujer. Tienen cada uno sus limitaciones y sus convenciones, etcétera, etcétera. Y luego también el material se clasifica en 2 categorías: la gofuku, que son los textiles de lujo o de seda, y la futomono, que son los de diario, que suelen ser de algodón y materiales de ese tipo. Y de hecho, en el periodo Edo no comprabas una ropa hecha de gofuku en la misma tienda que una ropa hecha de futomono. O sea, las tiendas estaban totalmente separadas, no se comunicaban entre ellas. Como en el periodo Meiji se medio prohibió el kimono, las futomono, las de diario, pues lo que eran las tiendas, pues prácticamente desaparecieron. Como curiosidad, un kimono tiene que hacerse con una sola bobina de tela. O sea, no se hace con esa bobina de tela, punto.
O sea, no puedes coger y cortar un retal de aquí y poner otro. Alguien artístico y demás sí lo va a hacer, porque el arte trasciende todas estas cosas tradicionales, pero estamos hablando de un kimono tradicional. Para llamarse kimono tiene que estar hecho por este trozo de tela llamado tanmono. Tan mono, sí, no lo he dicho mal. Que suele tener más o menos 36 centímetros de ancho por 11,5 metros de largo para las mujeres. Las medidas de los hombres son diferentes. Y la gente muy alta o muy gorda, como los luchadores de sumo, por ejemplo, que tienen la obligación de los luchadores de sumo profesionales, siempre que aparecen en el público, tienen la obligación, por ley, de aparecer con kimono. Ahí se os queda el dato, para ganar al trivial. El caso es que un sumotori, con todo el tamaño que suelen tener, sus kimonos se suelen hacer a mano, suelen ser especiales y suelen estar hechos con más tela. De hecho, suele ser incluso una tela, o sea, se hace para ellos esa tela. Y aunque hoy en día los kimonos se puedan hacer a máquina, se puedan coser a máquina, hay partes que por narices hay que coserlas a mano. Entonces incluso un kimono moderno va a tener partes cosidas a mano. Frecuentemente la tela suele estar pintada a mano o teñida a mano. Si os suenan el sashiko y el shibori, están relacionados con tintes de telas para hacer kimonos. El shibori muchas veces va a hacer yukatas. Tradicionalmente el kimono y el obi se han hecho de lino, de seda, de brocado de seda, de crepé de seda o de satén. Hay modernos hechos con fibras de rayón, de algodón, de poliéster y otras fibras sintéticas, pero se considera que la fibra ideal es la seda. Yo tengo el privilegio de tener 2 jaoris, uno es mío y otro es de mi marido. El de mi marido es un jaori formal, porque tiene todos los mones de la familia a la que perteneció, está comprado de segunda mano, y el mío es un jaori semiformal, porque no tiene los mones, pero es negro. Aún así tiene un crisantemo enorme en la espalda, con otro crisantemo totalmente florecido en la espalda, enorme, dorado, y tiene otro en una manga y el capullo del crisantemo en otra. Sé que es del periodo Showa y sé que es de Kioto. Es de segunda mano y es de seda. De vez en cuando lo saco del armario, lo acaricio y lo vuelvo a meter. Curiosamente, los dibujos que se consiguen en el momento de tejer la tela o los que se consiguen mediante tinte se consideran informales, y los diseños que están pintados o teñidos a mano alzada sobre la tela y sobre todo en la parte del vuelo de la parte baja del kimono se suelen considerar más formales dentro de esas dicotomías japonesas. Suelen usarse también para expresar en qué estación se está. No se pueden llevar flores de cerezo en otoño y no se puede llevar el estampado del moimiji en verano, y las flores de ciruelo significan invierno junto con el bambú y los pinos. O sea, solo la simbología es un mundo. Me podría tirar semanas hablando sobre el tema. Si os interesa mucho, pues hay un mogollón de páginas en las que podéis consultar este tipo de cosas, porque hoy en día de hecho hay un revival de amantes del kimono y demás que se apasionan con el tema y te escriben tesis doctorales sobre ello. La lista de partes del kimono es una lista de palabras japonesas que a mí me chiflan y os las contaría todas, pero si os interesa mucho, pues os la puedo pasar. Lo interesante es que sepáis que si lleva la palabra sode hace referencia a todo lo que tiene que ver a la manga y al brazo. El obi es el cinturón. Eri es el cuello. El furi es la parte que queda por debajo de la parte de la manga que cuelga.
Luego cada panel frontal y de detrás tienen un nombre diferente. Es muy complicado, son muchísimos nombres, la lista es muy larga. Si os interesa mucho, lo mismo que con la simbología, pues os puedo dar referencias de sitios donde ir a echarle un vistazo. El coste puede ir desde 100 yenes, porque lo has encontrado en una tienda de segunda mano tirado y es probablemente sintético o viene sin el obi, etcétera, etcétera, a, pues como ya os he dicho, uno que vi yo en Kioto y estuve con los mocos pegados a la tienda, que el obi eran 2 millones, no me acuerdo exactamente cuánto costaba, 2 millones de yenes, no me acuerdo exactamente cuánto costaba el kimono, pero costaba mucho más. Como os he dicho, la formalidad se suele marcar por el color. La mayor parte de los kimonos formales suelen ser negros, aunque luego lleven dibujos. Suelen ser negros y suelen tener pintados, estampados el kamon, que es el escudo de la familia. El de 5 mones, que es el Ichusumon, es el más formal. Luego está el de 3, que es el de una formalidad media, o el de 1, que es el menos formal, que es el que se suele utilizar para las ceremonias del té. Si se te presenta alguien a hacer una ceremonia del té con un kimono negro que tiene un mon, creo que el Hitochumon es el que tiene solo el mon en la parte del cuello, que sepas que es todo un honor. En cuanto a la clasificación y tipos, os voy a hacer un listado un poco rapidito de los que hay, porque esto también es un mundo. De las yukatas, que son los kimonos de verano de algodón, ya os he hablado. Normalmente suelen ser en color azul y blanco, teñidos de índigo con técnica shibori. Y realmente no deberían de usarse fuera de casa, porque no es mucho más que un albornoz para ir y volver del baño. Pero desde 1980 se empezaron a fabricar con más colores y más variedad, etcétera, etcétera, y se considera que se puede llevar en la calle. El furisode, que la traducción es manga que baila, es el kimono más formal para una mujer joven que no está casada, para las solteras. Cuando veis una imagen de una chica japonesa con un kimono muy colorido, con un obi con un lazo muy elaborado y unas mangas que le llegan casi hasta el tobillo, eso es un furisode. A mí personalmente me encantan, me fascinan, me encantaría tener uno. A mis 40 años y estando casada y madre no debería de poder llevar uno, pero me parecen la cosa más bonita del universo. Las geikos y las maikos, la mejor manera de diferenciarlas, si no te vas a poner a mirar si lleva la parte interna del cuello bordada más o menos y demás, es fíjate en el kimono que llevan. Una geiko va a llevar un kimono de mujer casada, de mujer mayor, manga corta, colores sobrios, etcétera, etcétera. Si te vas a perder con los peinados, normalmente el kimono ya te dice la categoría a la que pertenece la artista que tienes delante. Y una maiko va a llevar un furisode extremadamente colorido, con un obi más colorido todavía, 1.000.000 de pichifloradas por el moño. Pero lo que más te va a chivar es el kimono. Cuanto más larga la manga, más maiko. Las maiko son las aprendices. Si os interesa mucho, mucho, mucho el tema, por encima de Memoria de una geisha, que está bien como novela, pero digamos que Arthur Golden se documentó como se documentó, os recomiendo encarecidamente Vida de una geisha, de Mineko Iwasaki, que es un libro que es una maravilla, de fascinante, es una geiko de guión. O Gionkobu es uno de los 5 barrios de geishas de Kioto, que es donde estuvimos nosotros alojados en Kioto, además. No os podéis imaginar lo feliz que era yo allí dentro. Y también os recomendaría mucho la tesis de Lisa Dalby, que se llama Geisha, que se sacó a modo de libro introductorio. Es una antropóloga americana que tuvo el privilegio de participar durante un tiempo como no sé si llegó a ser maiko, pero sí que participó como miranai en varios grupos de geishas de Pontocho, que es otro de los barrios de Kioto, que el nombre, que no suena nada japonés, Pontocho,
deriva de los misioneros portugueses, Puentecito. Esta es una calle que va paralela al río Camo. Es una calle súper estrechita. A mí me moló un montón, pero lo que más me gustó de ese barrio de geishas fueron los farolillos con los gorriones. Me quería traer uno, pero no lo conseguí encontrar. Fue el único sitio de Kioto en el que sí que vimos a una geisha. Yo obviamente tuve un momento de ¡ostras! Ni se me ocurrió bajo ningún concepto ponerme a sacarle fotos ni interrumpirla. Creo que por la fascinación que tengo con ellas me parece una falta de respeto ponerte delante de ellas a dispararle las fotos en la cara, etcétera, etcétera, pero eso soy yo, ¿eh? Dejando de lado esta digresión que he hecho con las Geiko y las Maiko, si me oís decir Geiko y Maiko es porque es como las llaman en Kioto. Tenemos luego el Homonji, que se traduce como la ropa que llevas cuando vas de visita, que esta es la que suele tener es la que suele tener formal, etcétera, etcétera. Luego está el Hiromuji, que significa de color sólido, que son monocromáticos, sin decoración, que es lo que se debería de poner uno para las ceremonias del té. Aunque a veces la parte del obiage puede tener algún dibujo hecho a base de shibori. El mofuku es el nombre que describe al kimono que se utiliza cuando uno está de luto. Suelen ser totalmente negros con los 5 camones, que es el que te pones para ir a un entierro. Que no sé por qué se me había metido a mí entre ceja y ceja que era el blanco el color del luto y no el negro, pero puede ser que lo tenga metido en la cabeza por alguna otra razón. Y ya esto lo tengo que investigar bien, la verdad. Tengo que investigarlo bien. El tomesode es el kimono de las mujeres casadas, es el que tiene la manga un poco más corta y normalmente suele llevar el obi con forma de tambor o cuadrado a la espalda. Luego tenemos otros cuantos kimonos que tienen que ver con representaciones y ceremonias, pero probablemente de estos el más famoso es el shiromuku, que es el de las mujeres cuando se casan en una ceremonia shintoísta. El que es totalmente y absolutamente blanco es el shiromuku, que es con el que desarrollan la ceremonia. Suele estar muy bordado y suele ser especialmente llamativo todo el dibujo que suele llevar, no teniendo ni pizca de color. Y muchas veces las novias luego se suelen cambiar al uchikake, que es probablemente el kimono más formal que existe. Y suele estar todavía más bordado, está diseñado para que se arrastre por el suelo y es este que tiene un aspecto de chaquetón puesto encima. Muchas veces suele ser de fondo rojo con los bordados en blanco, que es lo que podéis haber visto. Y como no están diseñados para ser llevados con un obi, tienen este aspecto de chaquetón. Del Yuni Hitoe ya os hablé en el segundo capítulo de la temporada anterior. Y luego estaría el kimono masculino, que son mucho más simples y normalmente consisten de 5 piezas, si lo comparamos, que son como la mitad de las piezas que tiene un kimono femenino. Normalmente suelen estar hechos con telas más discretas, de colores oscuros o más neutros, y el más tradicional y formal es el que es totalmente negro, de seda, con los 5 camones, como os he contado antes, y se considera que el menos formal es el de 3. Si alguno de vosotros hace artes marciales, ya eso es otro tipo de kimono, pero se sigue considerando un kimono. Alrededor de lo que es el kimono hay un montón de otro tipo de ropas, chales, chaquetas, etcétera, etcétera, que son otro mundo. Otro día os hablaré, por ejemplo, de los haoris, que a mí me vuelven loca, que son como una especie de sobrechaqueta que se lleva encima del kimono.
que originalmente solo las llevaban los hombres, pero en la época Meiji empezaron a llevarlas las mujeres y de hecho se consideraban un elemento de moda. Hoy en día los utilizan tanto hombres como mujeres y el origen es en unas chaquetas que se llevaban sobre la armadura de los samuráis. Pero lo dicho, o sea, me meteré a hablaros sobre ese tema en más profundidad porque ya llevo un buen rato hablando de este tipo de cosas. Una cosa muy importante sobre los kimonos. El punto, la forma en la que se cruzan sobre el pecho es extremadamente importante. Siempre se lleva con el lado izquierdo pasando por encima, superpuesto del lado derecho. Porque si está al revés, estás muerto. Cuando se pone al revés normalmente es porque te van a enterrar o te van a incinerar o lo que sea. Pero si tú estás vivo tienes que llevar la parte izquierda por encima de la derecha. Me acuerdo cuando hacía aikido, al principio no llevé kimono porque no sabía si iba a aguantar más de una semana, que me zarandeasen y me tirasen al suelo. Cuando por fin me compré el kimono, antes de que un desafortunado accidente de lavadora me lo dejara un poco pesquero y un poco corto de muñecas, me lo puse al revés y todavía me acuerdo de mi sensei, no gritándome, pero sí diciéndome: miren, haz el favor de ponerte el kimono como es debido. Yo no era consciente que lo había puesto al revés. Es lo que hay. Espero que os haya despertado un poco la curiosidad sobre los kimonos. Y que os haya aportado un poco de mi pasión por ellos. Si os interesa, es un tema que tiene tanto para hablar que sé positivamente que dentro de unos meses o dentro de un año, quién sabe, se me cruzará el cable y os hablaré de alguna otra pieza del kimono, porque es que no me he metido con los hobbies. O sea, me puedo meter a hablar sobre los cinturones y puedo haceros también otra media hora hablando solo de los cinturones. Así que lo dejaremos para más adelante y pasamos a hablar de la parte de las técnicas en la que me pongo un poquito más seria. En esta sección de bichos y pelos de la segunda temporada, inauguramos con oveja, os voy a hablar de una raza de ovejas que a mí me gusta mogollón, que son las Blue-Faced Leicester. Voy a pronunciarlo mal durante todo el programa, así que espero que tengáis algo de paciencia. Es una de esas palabras Leicester, que se me hacen un poco bratalenguas y me suelo liar bastante con ella. El caso es que estamos hablando de una raza relativamente nueva que se desarrolló inicialmente para producir mulas. Os contaré toda la historia del desarrollo de la raza porque es muy interesante, porque es gracias a un granjero en concreto que se apellidaba Bakewell, y luego os hablaré de él, pero ahora pues, os quiero hacer una pequeña introducción a la raza. Y se les llama Blue-Faced o de cara azul porque son ovejas de piel negra con pelo blanco cortito en la cara, entonces dan esa sensación de pelaje azulado. Que no os estéis imaginando un azul como el ultramar del que hablaremos luego. No. Pensad más en un blanco muy limpio, no sé, blanco amarillento que solemos asociar con el color natural, el blanco natural de la lana. Pero esto solo sirve para la cara, ¿eh? El caso es que si alguna vez os encontráis con un vellón de Blue-Faced Leicester delante vuestro, os vais a encontrar con una pila de ricitos. Porque son ricitos que parecen caracolillos de flamenca, que vais a flipar con ellos, porque son muy pequeñitos, muy apretados, como estos rizos que salían cuando en los 80 se utilizaban bigudíes para hacerse los rizos en vez de utilizar rulos. Esos rizos son los del Blue-Faced Leicester. Estamos hablando de una fibra que es muy fina, muy sedosa, con mucho lustre y además es lo que se denomina una long wool, o sea, es una lana larga. La fibra de base, el rizo de base es larguísimo.
Creo que el otro día, cuando hice el primer directo del año, os enseñé un rizo de Blue-Face Leicester. Pues todo ese rizaco es hilable, se considera fibra. No es, por ejemplo, como en el caso de las lachas, que tenemos unos rizos muy lustrosos y muy bonitos que serían ideales para hacer pelucas de muñecas, pero que como los utilicemos para hilar nos vamos a encontrar con cuerda. Pues en este caso no. Además nos encontramos con el que es probablemente uno de los vellones más predecibles que hay en muchos aspectos. O sea, el conteo de micrones suele ser prácticamente siempre el mismo, la largura de la fibra es prácticamente siempre la misma, el peso del vellón es prácticamente siempre el mismo. Y además es un tipo de vellón que es muy uniforme, que no debería tener prácticamente nada de pelos de guarda. Siempre va a haber algún pelo de guarda loco suelto por ahí, pero no es una de las características del vellón tener pelos de guarda. Habitualmente conocido como BFL, muchas veces yo suelo utilizar muchas veces el nombre abreviado para no tener que decir todo el nombre, que ya habéis oído que es como mucha palabra metida en la boca, ¿no? Es una lana que es muy versátil porque es lo suficientemente fina para no picar, lo suficientemente duradera para que aguante bien el trote, lo suficientemente brillante para que el tinte le siente bien y le entre bien, y es moderadamente fieltrable. Además, se mezcla muy bien con otras fibras y es uno de los mejores fibras de oveja para mezclar con la seda y el moher, porque les da la elasticidad y el drapeado que no tienen ellas de normal, ¿no? No es tan ubicua como el merino, pero es fácil de conseguir. Cada vez hay más marcas que están apostando por el Blue-Face Leicester y se puede conseguir relativamente fácil de manera comercial, sobre todo si estáis tratando con marcas de lana que son de origen británico. Es muy recomendable para la lana de calcetines por su durabilidad y porque es muy cómoda para llevar cerca del cuerpo. Yo he solido tener lana que la base es Blue-Face Leicester y me chifla. Me gusta mucho la merino, no voy a decir que no, y es un poco chauvinista con la merino, pero probablemente a menos que consigan hacer de mi adorado cormo algo extremadamente fácil de producir con rebaños grandes que puedan producir suficiente como para comercializarle a todo el mundo, pues me quedo con el Blue-Face Leicester, que me queda, dentro de lo que cabe, me queda más cerca. La impronta de carbono de traerlo desde Inglaterra no es lo mismo que traerlo desde Australia. Como os he dicho, le debemos esta raza a Robert Bakewell y os preguntaréis que quién es este señor, el señor Bob este. Es un hombre nacido en 1725 que después de pasarse la juventud viajando por Europa estudiando las prácticas de agricultura de la época, cuando en 1755 se hizo con el control de la granja de su padre, empezó a aplicar y a documentar nuevas ideas a la hora de la crianza de animales. De hecho, sus ideas fueron tan importantes que influenciaron el trabajo de gente como Gregor Mendel, que todos sabemos quién es Mendel, o Charles Darwin, que no hace falta que os diga quién es Charles Darwin. El caso es que Bakewell empezó su programa de cría con las ovejas de la zona donde él vivía, que es Leicestershire y Lincolnshire. En aquella época lo habitual era tener ambos sexos, machos y hembras, juntos. Tenías el rebaño suelto, los tenías todos juntos y se reproducían pues cuando se pillaban los unos a los otros. ¿No? ¿Libertad? Pues es lo que hay. Todos juntos y revueltos es lo que pasa. Bakewell lo que hizo fue separar a los machos de las hembras, sacó a los carneros del rebaño y controlaba qué carneros eran los que se podían reproducir. O sea, controlaba qué carneros quería él que se mezclasen con sus ovejas. Potenciaba algunos rasgos en detrimento de otros. Intentaba conseguir pues lo que en aquel momento se consideraba un buen cordero. Y llamó a esta nueva raza de ovejas New Leicester, pero también eran conocidas como Disley Leicester por el nombre de su granja que se llamaba Disley.
De hecho, el método de Bakewell permitió la mejora de muchas razas y también se creó en 1793 la Sociedad Disley, establecida por él mismo para criadores de animales de granja. Las ovejas de Disley se hicieron tan famosas que llegaron hasta la Norteamérica antes de la Revolución y de la Independencia Americana, y George Washington, el primer presidente americano, que era granjero, o sea, tenía una granja, no era granjero. Cuando dices era granjero, ya me entendéis por dónde va. No, él no creo que anduviera pastoreando las ovejas, pero tenía ovejas, era un señor que tenía ovejas, tenía granjas, tenía estas ovejas de Disley. Aunque cuando Disley muere en 1795 la raza como tal desaparece, las herederas de esta raza de Bakewell son las Longwool de Leicester, de las que forman parte el Bluefin Leicester de los que os estoy hablando hoy. En cuanto a los detallitos que os suelo contar siempre que os hablo de bichos, el peso habitual de un vellón de BFL anda entre 1 o 2 kilos y da entre el 75 y el 80% de productividad. Solo se descarta entre un 20 y un 25% del vellón, o sea que es bastante productivo, laneramente hablando. La largura del rizo está entre 7,5 y 15 centímetros, o sea, abrir 15 centímetros y decirme si eso no es un rizo largo, porque ese es el rizo usable. O sea, es el rizo que se hila. El conteo de micrones suele andar entre los 24 y los 28. Si recordáis de peroratas de temporadas pasadas, 30 está donde está más o menos establecido el límite de pica o no pica la lana, o se considera rústica o menos rústica, ¿no? O sea, es una lana, no es ultra fina, pero tampoco eso se consideraría una lana rústica. Las características de los rizos, como ya os he dicho, son extremadamente distintivas, o sea, son muy fáciles de ver. Son estos rizos de bigudí. Ya os pondré una foto para que veáis cómo son. Y de manera, los colores naturales del BFL suele ser el blanco. Hay un gen recesivo negro que de vez en cuando suele aparecer por ahí y puede generar individuos de pelo gris y negro, pero no es lo habitual. O sea, el color mayoritario y habitual de la raza es el blanco. Y como os he dicho antes, el blueface se debe a que la piel de su cara el pelo de su cara es muy cortito y blanco, con una piel negra por debajo. A la hora de teñir es una lana que coge tinte gloriosamente. O sea, no es como el cormo, que igual te tienes que pegar un poco más con él para que coja el color. No, o sea, se comporta igual que el merino. Coge los colores con el mismo lustre y la misma capacidad que el merino. A la hora de hilarlo, a menos que lo consigas ya prepeinado en forma de bat o en forma de combat top, de top peinado, es un poco complicadillo para un novato. O sea, no es una lana de novato si estás cogiéndola directamente del vellón. Si no, es una lana que se deja hilar tranquilamente, como cualquier merino, ni nada por el estilo. Si no te vas a meter a peinar y a cardar el Bluefin Leicester, si no te vas a meter a limpiar el vellón, es bastante fácil. Lo único que si te metieses en todo el proceso tienes que tener en cuenta que los rizos son un poco tercos, que hay que peinarlos mínimamente antes de empezar a hilar, porque si no van a pelotonarse juntos, sobre todo en la parte de las puntas. Y si por lo que sea has conseguido un top peinado, son los que pueden tender a apelmazarse. En mi experiencia, si os acordáis en uno de los directos que hice, os hablé de mi madeja de récord de 1100 metros plegado en doble, de los 2200 metros en 100 gramos. Es un Bluefin Leicester. Los tops tienden a pelotonarse sobre sí mismos, entonces es el hacer un pre-draft, o sea, abrir el top y separar trozos y demás, puede ser no solo interesante, sino incluso recomendable, dependiendo del tiempo que lleves sin tocar la trenza. O sea, si lleva mucho tiempo reposada, merece la pena pegarle un aireo, darle un aireo.
Es para la hora, el momento de tejer es una lana que, como ya os he dicho, es suave pero es durable, es duradera. Entonces es muy buena para hacer calcetines, jerseys, mitones y gorros que vayan a usarse mucho. O sea, no estamos hablando de cosas delicaditas, nada, no, o sea, trotera. Vamos a hacer unos buenos calcetines de Bluefield y tal. Y como ya os he dicho, pues es una fibra que es conocida porque es inusualmente fina para ser una long wool, por su lustre y por los ricitos de bigudí que tienen estas ovejas. Espero que os haya parecido interesante esta primera oveja del año. Probablemente en algún momento os hable de alguna otra Leicester porque son varias subrazas. Os he hablado de las Blue-Faced, pero os acabaré hablando de alguna otra long wool también, derivada de la Leicester, pero que sepáis que le debemos todo al señor Bakewell, padre del cruce de las ovejas. Sin más, pasamos a la sección de colorín colorado y los azules. Ya os he contado en la introducción la ligeramente peregrina razón por la que hoy os estoy hablando del color ultramar, ultramarino. Así que no os voy a repetir mis fricadas. Pero que sepáis que estoy hablando de un pigmento, pero no de un tinte. El ultramarino no ha sido un tinte de ropa. En el azul, en la ropa siempre han sido más los índigos o los pasteles, por la hierba pastel. Algún día les dedicaré una parte de la sección de historia a la hierba pastel. Sobre todo porque tiene mucha importancia en Toulouse, que es una ciudad que a mí me gusta muchísimo. Muchos ya sabéis que tengo un chal que se llama Toulousain, de lo que me gusta la ciudad. El caso es que hoy os voy a hablar del ultramar porque he decidido utilizar este como mi primera incursión en el azul. El color ultramar se extendió por el entonces mundo conocido gracias a la ruta de la seda, que ya sabéis que son las caravanas que atravesaban Asia hasta el Mediterráneo, y entre ellas pues pasaban a través del Hindu Kush, llevando trozos de lapislázuli, porque el ultramar es una derivación del lapislázuli. Cuando estos trozos de lapislázuli llegaban al Mediterráneo, se solían llevar por barco a Venecia, y desde Venecia se distribuían en toda Europa. De ahí viene el nombre de ultramar o ultramarino, que en latín significa ultra, de más allá, o mare, que significa mar, o sea, de más allá del mar. O sea, es un color que venía más allá del mar Mediterráneo. Cennino Cennini, un pintor italiano renacentista y autor de Il libro dell'arte, decía que era un color ilustre, bello y el más perfecto de los colores, más allá que de cualquier otro. Uno no puede decir nada sobre este color o hacer nada con este color cuya calidad no superase a todas las demás. O sea, básicamente lo que me estaba diciendo Cennini era que era imposible cagarla si utilizabas el azul ultramar. La historia de este pigmento empieza, pues como ya sabéis, el lapislázuli es una piedra, empieza bajo tierra. Aunque hoy en día esta piedra semipreciosa se mina en países como China o Chile, la mayor parte de las piedras de color realmente intenso, un azul casi oscuro, que era el que se utilizaba para el pigmento ultramarino en ultramar, me vais a ver saltar entre ultramarino y ultramar constantemente, y es porque tengo todos los apuntes en inglés y mentalmente voy haciendo traducciones al castellano. El caso es que este ultramar se extraía exclusivamente hasta el siglo XVIII en una sola fuente, que eran las minas de Saresán, que están en las montañas de Afganistán, a unos 650 kilómetros de Bamiyan.
Bamiyan os puede sonar porque es donde estaban los budas que los talibanes hicieron saltar por los aires por considerarlos herejía. Uno de los budas, el pequeñito, estaba recubierto de color azul ultramar. El grande estaba pintado de rojo en su momento, pero el pequeño estaba pintado de azul. Y el azul probablemente proviniese de estas minas que os he dicho. Eran tan famosas las minas que en 1271 el propio Marco Polo pasó por allí y dejó escrito una reseña sobre el sitio diciendo que era una montaña muy alta de la que se extrae el mejor y el más fino de los azules. Como sabéis, como os he dicho y como sabréis, el lapislázuli es una piedra semipreciosa, pero realmente es una mezcla de distintos minerales. Por una parte tenemos la lazurita, que es la que tiene el color azul, y las trazas blancas normalmente suelen ser de calcita y las doradas suelen ser de pirita de hierro, que no de oro, de pirita de hierro. Si tenéis un trozo de lapislázuli con chispitas doradas, no es oro, es pirita. Se ha utilizado como piedra semipreciosa y decorativa desde Sumeria a Egipto, pasando por todas partes. Todos tenéis imágenes de piezas de arte egipcias con unas incrustaciones azules espectaculares, pues normalmente suele ser esta piedra. Pero es difícil de sacar el pigmento y no se utilizó como pigmento hasta mucho más tarde, porque como tiene muchas impurezas es muy fácil que tenga un tono más grisáceo apagado que azul intenso. Para extraer ese azul intenso tiene que pasar por un ejercicio de sublimación o extracción un poco lioso, que lo que hace es hacer un polvo muy fino de la piedra y luego mezclarlo con una especie de masilla, trementina y aceite de linaza, y que podía ser sustituido por cera. Y esto se iba amasando incluida o dentro de o encima de una solución de lejía que tratándola como si fuera masa de pan, que lo que hacía era que en las subsiguientes pasadas la lejía iba extrayendo el color, o sea, iba extrayendo el pigmento y lo iba filtrando hacia abajo y se iba quedando en la masa la parte de las impurezas o lo que no era utilizable como pigmento, llegando hasta el límite de color que se podía extraer, que era conocido como cenizas de ultramar. Los restos más antiguos del lapislázuli utilizado como pigmento se encuentran en unas pinturas del siglo V de la zona china del Turkmenistán y en algunas imágenes del siglo VII de la zona de los templos de Bamiyan. Como os he dicho, uno de los dos budas gigantescos estaba pintado, el pequeñito, eso es una idea, estaba pintado de este color azul. El uso más antiguo conocido en Europa es la iglesia de San Saba en Roma, y fue en la primera mitad del siglo VIII, donde el color ultramar se mezcló con azul egipcio. En algún otro día os hablaré del azul egipcio, pero deciros que en aquel momento era el azul preeminente, pero que por intensidad de color y por durabilidad fue sustituido por el ultramar. Más o menos lo que le pasó al Kermes con el carmín, con el rojo de cochinilla, que os conté en agosto, creo, que os estuve dando la chapa con el rojo. Era un pigmento que era carísimo, no solo por el hecho de que había que traerlo desde donde había que traerlo, y había que traerlo con los medios de transporte que se contaban en aquella época, ¿no? O sea, hay que traerlo desde Afganistán a lomos de dromedarios, o caballos, o carretas. No solo eso, sino que al tener como entrada exclusiva Venecia, los pintores venecianos, muy cucos ellos, lo que hacían era contener la salida del pigmento hacia el resto de... O sea, ellos lo podían conseguir más barato, porque claro, a ellos les llegaba prácticamente desde el origen, pero ellos, como eran los distribuidores, lo solían, digamos que lo retenían en Venecia. Una muestra de esto es el cielo pintado de azul ultramar en el Baco y Ariadna de Tiziano en 1520.
Si vais a ver el cuadro, pues entenderéis qué es lo que os quiero decir con esto. Los artistas que vivían en el norte de Europa tenían que racionarse mucho más el color. De hecho, Albrecht Durero, lo utilizaba muy ocasionalmente y además luego siempre se quejaba de lo carísimo que era cuando lo usaba, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando compraba este pigmento pagaba por lo que le costaba el ultramar un 100% más de lo que le costaban otros tonos más asequibles o más de la zona. Lo que hacía que cuando a un pintor le caía un encargo importante, pues normalmente intentaban comprar directamente a Venecia el pigmento. Y que algunos, como Filippo Lippi, incluyeran dentro de sus honorarios el viaje a Venecia a comprar los pigmentos. O incluso el propio Pinturicchio hizo lo mismo. Son 200 ducados se reservaron solo para ir a comprar pigmentos a Venecia. ¿Por qué daban tanto por saco con este azul? Porque otros tintes azules suelen estar contaminados de verde. Si habéis visto alguna vez cómo funcionan el índigo y el pastel, funcionan por oxidación. Son colores que tú cuando metes la tela en el pigmento y la sacas del pigmento sale verde y se va poniendo azul por oxidación. Pero siempre tienen una veladura, por decirlo así de alguna manera, verdosa. El ultramar es un azul real, o sea, es azul de verdad. No tiene influencia de ningún otro color y además es extraordinariamente duradera el color. Además, una de las razones por las que durante el Renacimiento tuvo la ascensión que tuvo el color ultramar se debía a la Virgen María y la obsesión de los renacentistas con la Virgen María. Tradicionalmente el manto de la Virgen se pintaba de azul en aquella época. Incluso sus ropas se solían pintar de azul y el azul ultramar se consideraba pues el color más puro con el que pintar el manto de la Virgen. Era tan importante pintar de azul el manto de la Virgen que en 1515 el contrato de Andrea del Sarto para pintar la Madonna de las Arpías estipulaba que la capa de la Virgen tenía que estar pintada con el azul ultramar de al menos 5 florines la onza. No he conseguido encontrar el cambio de florines de la época, pero haceros la idea que era un pastizal para tener que meterlo dentro del contrato para que el pintor se viese obligado a hacerlo así o que el pintor justificase así el gasto probablemente exorbitado de la pintura. De hecho, algunos patrones lo que hacían era comprar ellos el pigmento o los pigmentos que eran realmente más caros y los controlaban. O sea, se le daban al pintor en el momento de pintar porque se le hacía una municipalidad hacía un contrato de un pintor y le daban los pigmentos cuando estaba pintando, pero el resto del tiempo eran ellos los que guardaban el pigmento. Como dato curioso, a mí me gustan bastante los prerrafaelitas. El caso es que los prerrafaelitas también tienen una anecdotilla con el azul ultramar. Dante Gabriel Rossetti, William Morris y Edward Burne-Jones estaban pintando los murales de la biblioteca de la Oxford Union en 1857 y como estaban un poco, digámoslo así, en coloquial de hoy en día, haciendo el tonto mientras estaban pintando, un bote de ultramar se cayó y se desparramó. Los patronos que pagaban por esto se horrorizaron porque se había perdido un bote de pintura. Imaginad estar pintando una pared, pegarle una patada a esto. Te puede dar rabia porque estropeas igual el suelo, pero es que hasta la idea que aquí, además de estropear el suelo, estás echando a perder un pigmento carísimo. Porque para más INRI, para esas alturas, para la época de los prerrafaelitas, para 1857, ya existía una alternativa al azul ultramar hecho a partir de lapislázuli. La Société d'Encouragement pour la Industrie Nationale en Francia, vais a perdonar mi francés, en 1824 había ofrecido 6.000 francos a aquel que pudiese crear un ultramar sintético asequible. El premio al final se lo llevó el francés Jean-Baptiste Guimet, aunque Christian Gemelin, un rival alemán, dijo que él lo había encontrado antes, pero
parece ser que la fórmula de Guimet era mejor y de hecho se conoció este color como el ultramar francés. Se utilizó para todo tipo de necesidades de pigmento. Para crear el tinte sintético se solían mezclar kaolín, que es un tipo de tierra, que es la tierra que se utiliza para hacer porcelana. Kaolín, soda cáustica, carbón, cuarzo y azufre, que se calentaban juntos y dando como resultado una sustancia verde vidriosa que, una vez pulverizada, limpiada y vuelta a calentar, daba como objetivo este polvo azul espectacular. Aún así, aunque se convirtió en una forma barata de conseguir el color ultramar, muchos artistas se quejaban de que era demasiado monocromático, por decirlo de alguna manera. Como todas las partículas eran del mismo tamaño, reflejaban la luz de la misma manera, entonces al color le faltaba profundidad, variedad e interés visual, que sí tiene el ultramar original. Fue Yves Klein, el pintor francés, el que patentó el azul internacional Klein en 1960, que se ha convertido en su marca. El azul Klein lo conocéis todos. Y fue él el que, adorando el color real del ultramar derivado del lapislázuli, trabajando con un químico durante mucho tiempo, durante un año de hecho, consiguieron desarrollar un medio especial basado en una resina que les permitió recuperar esa profundidad y esa variedad de color que tiene el ultramar original sin utilizar las piedras, o sea, siendo un color totalmente sintético. Así que bueno, esto es la historia sobre el color ultramar, que no es solo la casa de los caballeros ultramarines de Warhammer 40.000. Y damos paso ahora a la siguiente sección de mitología. La diosa de la que os voy a hablar esta semana es una de las diosas principales de la mitología nórdica. No es Freya, que es probablemente la que más conoce todo el mundo, pero sí es una diosa muy importante. Según la mayoría de las fuentes, se la considera esposa de Odín, y le debemos a su nombre el día que más mola de toda la semana, que es el viernes, Friday, Freaks Day. Así que de ahora en adelante queda el podcast dedicado a la diosa Frigg, y bajo su protección nos ponemos para que consiga yo sacar los viernes el podcast como debería hacerlo cada vez que se me ocurre. Y no perderme por el camino y hacerlo más tarde. Así que nos encomendamos a Frigg para que este podcast salga el viernes por la mañana, más tardar el viernes a la tarde. Os preguntaréis, ¿y por qué me estás hablando de la señora de Odín? Miren, se suele asociar a Frigga con la sabiduría y la protección de las mujeres casadas, etcétera, etcétera. En eso nos puede recordar un poquitín a Hera, pero hay algo que tiene mucho que ver con la iconografía de Frigga y que está muy relacionado con todo lo textil y demás, que es la razón por la que, además de por ser patrona del día en el que sale el podcast, es la diosa hilandera. Se la representa con una rueca, el distaff, del que os hablé en el último capítulo de la temporada anterior, y por eso decidí hablaros de ella una vez salidos del periodo navideño. Curiosamente, siendo una de las diosas que tiene poder para la profecía, y probablemente esta asociación con la rueca, lo hilado, etcétera, etcétera, también tenga que ver con esas capacidades proféticas, porque no me acuerdo en qué capítulo fue en el que os hablé de las Nornas, que eran hilanderas y tejedoras, y las Moiras también son hilanderas y tejedoras, y ya sabéis esa especie de asociación de
de hilanderas con profetas que parece haber a lo largo de la mitología, a lo largo y ancho de la mitología europea, Frigga, a pesar de estas capacidades para la profecía, nunca relataba lo que sabía. Es bastante probable que viese venir la muerte de su propio hijo Balder, pero nunca lo dijo. Se tiene el derecho a sentarse junto a Odín y a veces, y más de una vez, se les representa sentados juntos, observando a dioses y hombres y sobre los 9 mundos, y se habla de ella tanto en la Edda poética como en la Edda en prosa, en diferentes secciones de ambas. Es una diosa que está bastante retratada en casi todas las fuentes escritas que existen sobre la mitología nórdica más al norte. Está muy relacionada con la desgracia de Balder, que es el hijo que tiene con Odín, que es una figura muy importante de la mitología nórdica, que era imposible de matar salvo con una madera en concreto. Y digamos que Loki hace una de las suyas, le consigue sacar a Frigga, que es lo único que puede herir a Balder, y pasa lo que pasa. A todo esto, lo único que podía herir a Balder era el muérdago. Pero obviamente Odín no dispara a Balder, va a ensuciarse Loki va a ensuciarse las manos, venga hombre. Lo que hace es aprovecharse de Hodor, que es otro dios que es ciego, hermano de Balder, y hace que sea él el que dispare al pobre Balder, que muere, obviamente, lo único que le podía matar. De hecho, está tan destrozada que ofrece una recompensa a aquel que baje al dominio de Hel y negocie con la diosa de la muerte para que le deje recuperar a su adorado hijo, porque Frigga adoraba a Balder por encima de todas las cosas. Es todo como un dramón de aupa, porque Nanna, la mujer de Balder, muere de pena y la ponen con él en la pira funeraria. Heimdall baja a buscar al alma de Balder, a Hel, pero Hel dice que nanay. Al final consigue convencer a Hel para llevarse de vuelta a Balder y a Nanna, pero de nuevo probablemente Loki, dicen que un Jotun, pero probablemente Loki, disfrazado para no variar, hace que sabotea el acuerdo y ni Nanna ni Balder pueden volver al mundo no pueden volver a Asgard. Hay una historia sobre Frigg en la Historia Gentis Langobardorum, que cuenta el longobardo Pablo el Diácono, que Frigg, no estamos muy seguros, pero que es la esposa de Odín, les da a los longobardos la victoria en una guerra que tenían contra los vándalos, y la describe como una esposa que sabe cómo salirse con la suya, aun cuando su esposo piensa que él es quien está al cargo. Que me hace mucha gracia, en plan, Odín pensaba que mandaba él, pero la que mandaba era Frigga. Que es algo que me hace mucha gracia porque lo reflejan bastante en las pelis de Marvel. Frigga controla Asgard bastante mejor que lo controla el propio Odín. El caso es que la representación más famosa y astronómica de la vara de Frigga, de Frigg's Rock o Distaff de Frigga, es el cinturón de Orión. Orión es una de las constelaciones más fáciles de distinguir en el cielo una vez has aprendido 4 cosas de astronomía. Personalmente, el cinturón de Orión es una historia en sí misma, porque recibe 80.000 nombres diferentes según quien lo vea. Ha sido conocido como las 3 Marías, los 3 Reyes Magos,
etcétera. Y los nombres de las estrellas, que a mí me gustan muchísimo, son Alnitak, Alnilam y Mintaka. Los nombres son de origen árabe. Son estrellas que se ven sobre todo los anocheceres del mes de noviembre hacia el este, en la que la figura se ve como si estuviese Orión acostado, se ve caído de lado, con la cabeza hacia el norte y las piernas hacia el sur. Pero si lo estáis viendo desde el hemisferio austral, vais a ver al cinturón perpendicular al horizonte. Si os interesa mucho, es observable ahora, creo recordar que sí. Además, dentro de lo que es el cinturón de Orión está la nebulosa de la cabeza de caballo, que no sé si la habéis visto alguna vez, pero es muy bonita. Y os preguntaréis por qué está Miren dándonos esta chapa sobre las estrellas y sobre una constelación, etcétera, etcétera. Uno de mis grandes amores cuando era niña fue la astronomía. Orión fue una de las primeras constelaciones que me enseñaron a distinguir. Aprendí a distinguirla mucho antes incluso que la propia estrella polar y las Osas Mayor y Menor. Fue la primera, porque para mí era extremadamente obvia. Es una constelación a la que le tengo cariño. Siempre que veo el cielo estrellado la busco automáticamente, me pongo a buscarla. Y no conocía la asociación con Friga, con las hilanderas y el hecho de que al cinturón se le llame también la rueca de Friga. Entonces ha hecho que descubrirlo preparando los datos del último podcast mientras estaba leyendo sobre el tema, pues me hizo pensar que os podía contar también alguna historieta sobre esta constelación y sus estrellitas. Que si os gusta mucho la literatura, que sepáis que una de las estrellas de la constelación de Orión se llama Bellatrix. Que teniendo en cuenta que Sirio es el compañero de caza de Orión, J.K. Rowling me pondrá del hígado con algunas de sus cosas, pero tengo que admitirle que a la hora de poner nombres a sus personajes, la señora sabe lo que hace. O sea, llamar a unos primos Sirius y Bellatrix tiene bastante pensamiento por detrás. Bueno, ya me he ido por las ramas, me vais a perdonar. El caso es que no hay ninguna leyenda que os pueda contar específica sobre Frigg con la rueca. Sí que se habla de cómo creaba las nubes con esta rueca y su uso enjollado, y cómo este uso enjollado con sus joyas brillando en la noche cuando ella hilaba representaba el movimiento de las estrellas, el movimiento estelar. Pero no está registrado como tal en las fuentes escritas que hay sobre el tema. Son leyendas paralelas, por decirlo de alguna manera, y no he encontrado una fuente escrita en la que esté explicado bonito, como puede ser algunos otros cuentos que os he contado y demás. Os quería hablar de Frigg porque me ha parecido interesante declararla santa patrona por su unión con los viernes y con las hilanderas, sin más. Ya sabéis que esta sección es la que más dolores de cabeza me suele dar a la hora de encontrar mitos, y que muchas veces me agarro con un clavo ardiendo a la más mínima conexión. Esta ha sido una de esas semanas, así que espero que seáis indulgentes conmigo, que os haya resultado un poco interesante esta disquisición sobre Friga, Orión, el cinturón de Orión, las estrellas del cinturón, y ir a echarle un vistazo a la nebulosa de la cabeza del caballo y me contáis a ver qué os parece. Sin más, esto ha sido por esta semana, primer podcast de la segunda temporada, y espero que los pocos cambios que le he hecho al podcast no os han parecido muy mal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos dentro de 2 semanas. Puedes encontrar el podcast Ardilanak en las plataformas de YouTube, iVoox, iTunes y Spreaker Radio. La música que escuchas está extraída del Internet Music Archive. Las opiniones vertidas en el podcast Ardilanak son de su propia autora. Y los derechos sobre los mismos también.